A ver, ¿cómo puede ser que un mismo objeto sea una herramienta para salvar vidas y al mismo tiempo un arma de guerra? Esa es la gran pregunta que vamos a desentrañar hoy, explorando la fascinante y a veces conflictiva doble identidad de los drones. Parece una pregunta súper sencilla, ¿verdad? Pero la respuesta, o mejor dicho, las respuestas, son la clave para entender todo el debate que rodea esta tecnología. Porque la verdad es que no hay una sola definición. Y aquí está el meollo del asunto. Un dron es las dos cosas. Para las autoridades de aviación civil, es una aeronave, y punto, sujeta a normas de seguridad. Pero para los militares y el derecho internacional, puede ser una arma letal, regida por las leyes de la guerra. La identidad del dron entonces depende completamente de los ojos con los que se le mire. Para entender bien esta dualidad, vamos a seguir un camino claro. Primero, vamos a ponernos de acuerdo con el lenguaje, cómo se llaman estas cosas oficialmente. Luego, nos vamos a meter de lleno en sus dos mundos, el de las reglas civiles y el de las militares. Después, vamos a ver sus dos caras, como herramienta para el bien y como instrumento de poder. Y vamos a terminar en la frontera más, digamos, desafiante, las máquinas que podrían decidir por sí mismas. Ok, antes de hablar de reglas o de usos, tenemos que hablar el mismo idioma. Y para eso, lo mejor es ir a la fuente, a la Autoridad Global en Aviación, la OASI. Ellos son los que ponen las definiciones clave para que entendamos a estos aparatos como lo que son, aeronaves. Empecemos por lo más básico de lo más básico. El término UAA, o sea, aeronave no tripulada. La palabra clave aquí, y quiero que se queden con esto, es aeronave. Oficialmente, para el mundo de la aviación, es igual que un avión o un helicóptero. La única diferencia es que no lleva piloto a bordo. Esa es la base de todo. Ahora, sumémosle un piloto, pero en tierra. Cuando una persona está activamente controlando la aeronave desde una estación, ya no es solo una UA, la llamamos RPA, aeronave pilotada a distancia. Aquí ya no es solo una máquina volando por ahí, hay un ser humano a los mandos. Este es el tipo de dron que casi todos imaginamos. Y finalmente llegamos al término más completo y diría yo, el más importante. UAS, o Sistema de Aeronave No Tripulada. Y aquí la palabra clave es sistema. Esto es fundamental, porque un dron no es solo el aparato que vuela, es el paquete completo, el vehículo, el control remoto en tierra y esa conexión invisible que los une. Si falta una de esas tres partes, simplemente no funciona. Bien, pasemos ahora al primer mundo regulatorio. Para la aviación civil, la principal preocupación no es tanto qué puede hacer el dron, sino el daño que podría causar si algo sale mal. Todo su enfoque se basa en gestionar el riesgo para la gente en tierra y para otros aviones. Un ejemplo perfecto de esta mentalidad es el famoso umbral de los 250 gramos. ¿Por qué es tan importante? Porque muchas agencias reguladoras del mundo consideran que un dron por debajo de ese peso representa un riesgo tan bajo en caso de caída que permiten que sus operaciones sean mucho menos restringidas. Aquí, el peso lo es todo. La Unión Europea, de hecho, lleva esto un paso más allá. Fíjense en esto. No es solo el peso, es una combinación de peso y tecnología. Un dron de menos de 900 gramos ya necesita poder identificarse electrónicamente a distancia. Si pesa más, se le exigen más sistemas de seguridad, como un modo de baja velocidad. El principio es súper simple y lógico. A mayor riesgo potencial, mayores son las exigencias tecnológicas. Y ahora vamos a dar un giro de 180 grados. En el mundo militar y estratégico, la conversación cambia por completo. Aquí, honestamente, a nadie le importa si un dron pesa 250 gramos. Lo que importa de verdad es su capacidad para proyectar poder. En este mundo, el manual de reglas clave no tiene nada que ver con la aviación. Es el régimen de control de tecnología de misiles, o MTCR. Su objetivo no es evitar que un dron le caiga a un coche, sino evitar que un dron se use para lanzar un arma de destrucción masiva. La escala del problema es, completamente diferente. Y aquí vemos esa diferencia de enfoque en acción. Al MTCR le da igual si el dron pesa 250 gramos o 25 kilos. Lo que le importa es si puede volar más de 300 kilómetros y llevar una carga útil de más de 500 kilos. Esas son las cifras mágicas que lo meten en la categoría más restringida. No por el riesgo de un accidente, sino por su potencial como si fuera un misil. Esta tabla lo resume todo a la perfección. Tenemos la misma tecnología, pero 4 formas totalmente distintas de verla. La OASI se enfoca en el modo de control. EASA, en el riesgo para la gente. Regulaciones locales como la de Colombia se centran en el peso para uso comercial. Y el MTCR,
El MTCR solo piensa en la capacidad estratégica. Es la prueba definitiva de la doble identidad de un dron. Bueno, ya que entendimos las reglas, veamos el lado más positivo de esta dualidad. Como herramienta civil, los drones están generando una verdadera revolución en un montón de industrias, haciéndolas más eficientes y sobre todo más seguras. Estamos hablando desde agricultura de precisión, que optimiza cada gota de agua, hasta la inspección de puentes o turbinas eólicas sin arriesgar la vida de una sola persona. Y quizás el caso más impactante es en búsqueda y rescate, donde un dron con una cámara térmica puede encontrar a alguien perdido en minutos, una tarea que a un equipo en tierra le podría tomar horas y horas. Y ahora, la otra cara de la moneda. La misma tecnología que inspecciona una granja se convierte en una herramienta para que el Estado ejerza poder, ya sea en un campo de batalla o en la vigilancia de nuestras propias ciudades. En lo militar, son piezas clave para ataques de precisión y para recolectar inteligencia. La policía los usa para vigilar conciertos o manifestaciones, y en las fronteras patrullan terrenos donde sería imposible mandar personal. Y aquí hay algo interesante. Fíjense cómo las mismas cámaras térmicas de uso industrial se reutilizan para la vigilancia del Estado. Esta cita de verdad captura la controversia ética más profunda del uso militar de los drones. Esa distancia, no solo física sino también psicológica, entre quien aprieta el botón y el objetivo, puede, según los críticos, hacer que sea más fácil usar la fuerza letal. Es como si deshumanizara la decisión de atacar, lo que plantea serios desafíos a las leyes de la guerra. Y todo esto nos lleva inevitablemente al futuro, al debate más complejo de todos. ¿Qué pasa cuando los drones ya no necesiten un piloto remoto? ¿Qué pasa cuando la máquina toma sus propias decisiones sobre vida o muerte? Esto es la escalera que le quita el sueño a muchísimos expertos. Es un camino que empieza con un humano en control total. Luego pasa a una inteligencia artificial que solo sugiere blancos. Después a un humano que apenas tiene unos segundos para vetar la decisión de la máquina, hasta que llegamos al último escalón. Los sistemas de armas autónomos letales, o LORS, donde la decisión de atacar es 100% de la máquina. Entonces, el punto crucial de todo este debate es este. ¿Cómo nos aseguramos de que un ser humano siga siendo responsable de las decisiones de vida o muerte? La discusión global ahora mismo busca poner límites claros para garantizar que la tecnología no nos rebase, que siempre haya un control humano real y rendición de cuentas. Así que, con todo esto, volvemos al principio. Un dron, en sí mismo, no tiene una identidad. Su naturaleza la definimos nosotros, con nuestro contexto, nuestras reglas y, sobre todo, nuestras intenciones. Es una aeronave, sí. Es una herramienta de progreso, también. Y es un arma. Las tres cosas al mismo tiempo. Y esto nos deja con la pregunta final, que ya no es para la tecnología, sino para nosotros. La tecnología ya está aquí, y su naturaleza dual es innegable. La verdadera pregunta no es qué es un dron, sino cómo nosotros, como sociedad global, vamos a decidir usar este poder tan inmenso. La lección, al final del día, es nuestra.